El día de hoy, como ya lo mencionaba, creemos que seguiremos tocando temas importantes y sin lugar a dudas el tema de la educación en la Ciudad de México es algo que no se puede dejar de tocar en lo que será el debate constitucional. Por un lado, nuestros invitados el día de hoy cubrirán, creo, la mayor parte de las circunstancias que tienen que ver con la educación en la capital. Por un lado, nos estarán hablando de las características y el tamaño del reto al que se enfrenta el sistema educativo en la ciudad, que sin lugar a dudas la doctora Sofía Leticia Morales nos podrá dar un muy detallado espectro de las circunstancias de la educación básica en la ciudad. Por otro lado, la maestra Dinora Pizano, en lo que tiene que ver con las tareas que realiza la Secretaría de Educación de esta ciudad, ya Ciudad de México, en cuanto a cómo se está enfrentando, sobre todo la educación media superior, todos esos programas que tienen que ver para evitar la deserción de nuestros niños y jóvenes. Y por el otro lado, la perspectiva siempre precisa de la parte de los académicos con el maestro Lorenzo, que seguramente nos permitirá enriquecer este panorama, y algo que en un ambiente de carácter constitucional no podemos dejar de ver: el espíritu del tercero constitucional de la Constitución Federal de nuestro país, su espíritu, su vigencia y sobre todo los retos que también estará enfrentando, y que sin lugar a dudas desde aquí estamos haciendo un llamado a que, más allá de que creamos del aspecto progresivo de las leyes, para que eso sea realidad hay que defenderlo y siempre impulsarlo. Y el defender los principios filosóficos, seguramente, del artículo 3 constitucional no es un tema pasado de moda, es un tema vigente, es un tema actual, y que la Ciudad de México no puede dejarlos a un lado. Pero bueno, para no hablar más, me gustaría ceder el uso de la palabra a la doctora Sofía Leticia Morales Garza. Sea usted bienvenida y háganos el favor de hablar y exponer. Tendremos la primera ronda de entre 5 y 7 minutos, después haremos una segunda ronda y una conclusión de 3 minutos cada uno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado. Como bien lo decía usted, mis comentarios van a estar centrados en la perspectiva de la educación básica, de la nueva alianza constitucional, desde la experiencia de la Administración Federal de Servicios Educativos en la Ciudad de México, centrado en los desafíos de la reforma educativa. Tocaré básicamente 4 temas. ¿Cuál es el marco jurídico y programático que nos mueve? ¿Cuál es el perfil de la educación básica en la Ciudad de México? Las 10 prioridades de la reforma educativa, y nos vamos a centrar en la primera para hablar de las 6 acciones estratégicas de la escuela al centro y cuáles son sus retos. Obviamente en el marco jurídico, tomamos como centro el artículo 3 constitucional, que nos habla y nos pone sobre la mesa el desafío de la calidad y la educación inclusiva, la equidad. ¿Qué implica para la educación básica ambas, conjuntamente, calidad y equidad? Con eso, el Plan Nacional de Desarrollo nos habla de México en paz. ¿Qué implicaciones tiene para la educación, para la convivencia, un México en paz? Un México incluyente. ¿Cómo podemos avanzar en una educación inclusiva, tomando los principios del México incluyente y abonando a él, sobre todo un México con educación de calidad? Nos vamos a centrar en esos 3 para el análisis, y sobre eso el programa sectorial de educación, que también nos da la base de cómo avanzamos en la reforma. El perfil de la Ciudad de México.
En inicial y preescolar estamos hablando de 1.099 escuelas, en primaria 2.031, en secundaria 828, en educación especial 84, por un total de 4.042 escuelas públicas. A esta le sumamos 4.029 escuelas privadas. A mí me gustaría hacer la reflexión también de cuántos alumnos, cuál es el desafío que tenemos en los alumnos, que si hablamos de totales, sobre todo para respetar el tiempo, estaríamos hablando de, en la escuela pública, 1.379.270, mientras que en la escuela privada, y enfatizo, hay casi el mismo número de escuelas, sin embargo se atiende 342, 895 alumnos. Otra vez, ¿cuál es ese tema de equidad con calidad? ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos en la Ciudad de México? En los niveles inicial y preescolar, y si hablamos de personal docente, estamos hablando de 123.537 entre docentes, directores y apoyo. Esa es nuestra fuerza desde el sistema público y 52.786 desde el sistema privado. ¿Cuáles son los ejes y las prioridades de la reforma educativa? Fortalecer a la escuela. ¿Qué implica para la Ciudad de México fortalecer a la escuela? Dotarla de una nueva estructura. Cuando hablamos de una nueva estructura, estamos hablando de empoderar al director o la directora, que tenga un subdirector técnico pedagógico que pueda dedicarse precisamente a cumplir con la calidad, que tenga un director administrativo que logre esas cargas, y un promotor de lectura y un promotor de nuevas tecnologías, pero sobre todo un maestro especialista, un maestro garante del derecho a la educación, que pueda estar viendo con la experiencia de un maestro de educación especial, de un maestro de educación indígena, que puede identificar cuántos niños en ese universo plural que invisibiliza indígenas, migrantes en condición de calle, con discapacidad o con también capacidades y aptitudes sobresalientes, y también en situación de hospitalización. ¿Cuántos niños perdemos porque no sabemos exactamente cómo atenderlos en los hospitales o en este tránsito itinerante? Ese es uno de los compromisos y retos fundamentales. Hemos avanzado en la Ciudad de México en una cobertura de esta nueva estructura, como lo marca los lineamientos de la SEP, de 10 y más grupos, en un 85% del voto, de esas escuelas que tienen 10 y más grupos, que representan en nuestra ciudad casi el 80% de las escuelas. Infraestructura y equipamiento. Se ha descuidado la infraestructura y el equipamiento de la Ciudad de México por casi 20 años. Sin embargo, en los últimos años, en esta alianza entre el gobierno de la Ciudad de México, el INIFED y la SEP, se ha podido invertir en las escuelas. Ahora el plan de la reforma de escuelas al 100 involucra para nosotros más de 380 escuelas que van a tener, digamos, una inversión en la mejora de la infraestructura. Desarrollo profesional docente. Cuando hablamos de desarrollo profesional docente, estamos hablando de uno de los pilares de la calidad del docente. Desde el 2013, el ingreso al servicio profesional docente es por concurso. Hemos avanzado en la evaluación para la permanencia. ¿Qué significa la evaluación para la permanencia? La evaluación del desempeño docente. Más de 7.200 docentes fueron evaluados y vamos a recibir el lunes los resultados. Más de 600 docentes en funciones directivas van a recibir, obviamente si tienen los resultados, la plaza directiva que han ejercido como docentes pero que no la habían tenido en propiedad. Hemos logrado a través de los concursos de promoción que maestros de geografía, maestros en el aula puedan convertirse en directores y supervisores por su mérito, por su calidad y por el concurso de promoción. Modelo educativo. Obviamente el modelo educativo habla de 3 elementos: planes y programas de estudio, la nueva dinámica que se da en la metodología, en el salón de clase, pero también de la dinámica escolar. Esos 3 elementos nos van a llevar a que
en mayo, la Secretaría de Educación Pública nos presente los lineamientos del nuevo modelo educativo y tengamos ese desafío, cómo llevarlo a la práctica en nuestras escuelas, pero también cómo tener esa observación vigilante para que realmente se modifiquen las condiciones en la escuela. Equidad e inclusión. Se ha transformado en la Ciudad de México respondiendo a este compromiso la educación especial. Ahora, en lugar de ser unidades de apoyo a la educación especial y a la escuela, son unidades de educación especial e inclusiva. Con esta mirada de decir cómo ponemos un maestro especialista en cada escuela, cómo identificamos y hacemos visibles los retos de los alumnos migrantes indígenas con discapacidad en condición de calle y logramos estrategias pertinentes para su inclusión a la vida escolar y sobre todo la mejora de los aprendizajes. Reforma administrativa. La Secretaría y la Reforma han hablado de un sistema informático de gestión educativa. La Ciudad de México la ha aterrizado en un sistema informático de gestión escolar, donde el director y la directora va a tener el control del personal que tiene, del control escolar de los alumnos, de los consejos técnicos en línea, de los materiales y los recursos que reciben, del inmueble y las condiciones y una comunicación directa con la autoridad para resolver. El impulso al arte como un elemento y la cultura como un elemento sustantivo. La nueva estructura de la escuela contempla, y aquí es un desafío, nos falta mucho por lograrlo, un maestro de educación artística en cada escuela. ¿Qué implica ese maestro de educación artística? Que uno de los ejes de la inclusión y de la calidad es la educación artística, como el desarrollo físico, deporte y recreación, desde una mirada diversa, desde la mirada del deporte autóctono, pero también desde el fortalecimiento del deporte como una manera, una forma de vida y una articulación con la calidad y la mejora de los aprendizajes. Cuando hablamos de la primera, fortalecer a la escuela, estamos hablando de ese compromiso de dar más recursos a la escuela, que cada uno de los directores y directoras tenga un recurso que le permita llevar a cabo las acciones que considera importantes en la transformación de sus vidas. Es un recurso moderado, el reto es ir avanzando en este recurso. Fortalecer los consejos técnicos escolares. La Ciudad de México lleva a cabo todos los viernes de cada mes, y una semana antes de iniciar el ciclo escolar, en todas las escuelas de educación básica, una semana de reflexión para la construcción de la ruta de mejora escolar. Esto que parece tan simple es el elemento guía para la mejora de los aprendizajes, para la identificación de los niños que desertan y reprueban o están en riesgo de exclusión y que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación. Esta ruta de mejora los lleva al colectivo docente de la mano para decir cuáles son los retos para mejorar la escuela. Para revitalizar el espíritu de la escuela necesitamos la energía de la sociedad civil, la participación social organizada a través de los consejos escolares de participación social, padres y madres de familia comprometidos con la educación, contralores del recurso que llega a la escuela, vigilando sobre todo en la inversión en infraestructura, cómo se utiliza el recurso, de qué manera llegan los materiales, pero también asegurando que cada uno de sus consejos tenga padres con hijos que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación para que se fortalezca la idea de una educación inclusiva que incluya a todos. Mejorar el uso del tiempo del aula. Los estudios y las estrategias de observación del aula, cómo el Stalin ya ha mejorado respondiendo a los nuevos principios de la escuela, nos permiten observar que se pierde muchísimo tiempo. Cómo optimizar ese recurso para el aprendizaje, cómo incrementar el número de horas para el aprendizaje. La Ciudad de México tiene ya 1,064 escuelas de tiempo completo. ¿Qué significa eso? Que se ha podido extender la jornada de 6 a 8 horas. En los que llevan 8 horas reciben alimentación.
que los que extienden su jornada de 6 horas han podido mejorar sus resultados en planeo. Como ustedes saben, en el ciclo escolar anterior, por primera vez se aplica Planea, la prueba estandarizada a nivel nacional que nos permite decir nuestro reto es calidad, cómo estamos avanzando en el aprendizaje de la lectoescritura y las matemáticas. El Distrito Federal se coloca en primer lugar, pero no podemos subrayar que estamos en primer lugar en las entidades federativas, sino al contrario, decir cuántos niños y niñas en la Ciudad de México están en el nivel 1, que significa en español, desde lectoescritura, que leen pero no comprenden, y están egresando de sexto. ¿Cómo podemos nosotros asegurar la continuidad en el proceso educativo si un 30% de nuestros alumnos leen pero no comprenden? En matemáticas, un 40% de los alumnos, aún estando la entidad en primer lugar, están en el nivel 1. ¿Qué significa? Que en el caso de primaria, que conocen los números, pero no pueden hacer operaciones simples. ¿Cómo pueden pasar y aprobar en secundaria si no pueden sumar, si no pueden dividir, no pueden multiplicar? Ese es uno de los grandes desafíos. No solo la cobertura que hemos logrado ya, sino la calidad y sobre todo con esta mirada de educación inclusiva. Que nadie quede fuera del sistema educativo, no solo porque está en la escuela, sino porque está invisibilizado en la misma, si no tenemos estrategias pertinentes para atender. Este niño o niña indígena que migró, que a lo mejor ya no habla su lengua en la escuela, no se identifica como tal, pero sus raíces, su idiosincrasia y nuestra responsabilidad es responder a su pertenencia. Este niño migrante a veces de otros países que está ahí y que tenemos que darle, ya no digamos los niños y niñas con discapacidad o los que tienen capacidades y aptitudes sobresalientes que nos marcan la pauta del crecimiento. Con esos elementos hablamos de la calidad, cuáles son los retos en términos de la calidad en las escuelas de educación básica, respondiendo a las 10 prioridades de la reforma. Yo creo que he cumplido con los minutos, pero tengo otros elementos. Creo que le damos la... Gracias. Gracias, doctora. Sin lugar a dudas, nos da números duros y alentadores por un lado, pero también nos pone esos mismos números, nos ponen los retos. 30% de nuestros niños leen pero no comprenden. 40% de nuestros niños no pueden realizar operaciones matemáticas simples. Números que son de llamar la atención a pesar de estar en los primeros lugares, o en el caso de lectura y comprensión, de lectoescritura estamos en primer lugar, 30% es un número muy alto. También el reto de las escuelas de tiempo completo, 1064 escuelas de tiempo completo en la ciudad, ¿serán suficientes? Queda la interrogante. Me gustaría ceder el uso de la palabra a la maestra Dinora Pizano para que nos siguiera dando la perspectiva del tamaño del reto. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Me parece fundamental el tema que nos encontramos tratando el día de hoy. Antes que otra cosa, quiero mandar a todas y a todos ustedes un saludo de parte de la Secretaria de Educación del Gobierno del Distrito Federal, la maestra Alejandra Barrales, quien por motivos de agendas alternas no pudo acudir, pero que se queda muy interesada con lo que aquí se va a vertir y les manda un cordial saludo a todas y a todos. Quiero también agradecer profundamente la invitación del diputado Juan Gabriel Colchado, porque parece sencillo lo que estamos a punto de vivir desde la perspectiva de una constitución, de la primera constitución de la Ciudad de México. Parece sencillo decirlo y sin embargo encierra un entramado muy complejo de voluntades, muchas de ellas políticas, pero sobre todo ciudadanas, para llegar
a buen puerto los derechos ya conquistados y ya establecidos en las normas de esta ciudad desde esta todavía Asamblea Legislativa. Quisiera intervenir de manera muy breve con una pequeña ponencia que preparamos y que responde, nos parece, justamente a esta pregunta que se nos ha planteado desde el inicio. ¿Cuál es la perspectiva de la educación en la Ciudad de México en la nueva Constitución? ¿Cuál sería el lugar que nosotros consideramos que debería tener la educación en este instrumento normativo? Asumir a la Ciudad de México como entidad del Pacto Federal y dotarla de una constitución política como referente fundamental es la tarea de mayor envergadura en el presente siglo para todos los que habitamos esta metrópoli. Una tarea que, considerando la evolución de la conciencia ciudadana que ha tenido lugar a lo largo de los últimos 20 años en nuestra capital, nos obliga a integrar una carta de derechos de última generación que incorpore no solo los anhelos de los pobladores de la ciudad, sino que sea también, por su contundencia y simplicidad, de apropiación colectiva. La educación es un tema toral para el desarrollo de nuestra ciudad. Se trata de un derecho humano de todas y todos los capitalinos, un bien público y una obligación indelegable del Estado. La educación como derecho humano es irrenunciable, exigible y justiciable, pero es también, por su profundidad de alcances, habilitante para el pleno acceso a otros derechos. Eso es fundamental. En estos días de intensa reflexión, ya se ha expresado por distinguidas personalidades del mundo intelectual y político con posturas progresistas que la elaboración de la Constitución de la Ciudad de México nos coloca ante la enorme oportunidad de propiciar la reforma del Estado en el país. ¿Y qué tipo de Estado estamos soñando los que vivimos en la ciudad capital del país? Un Estado que vele por la materialización de los derechos más elementales para cada uno de sus habitantes: el derecho al empleo, el derecho a la alimentación, a la salud, a la vivienda, todos ellos considerados hoy como derechos humanos irrenunciables en nuestra Carta Magna, pero sin duda el más importante, el que permite o coadyuva a que todos los demás se concreten, es el derecho a la educación. Otras naciones en las mismas condiciones de desventaja económica y social que actualmente vivimos en nuestro país han encontrado y probado que la educación es la herramienta que permite a sus habitantes remontar estas condiciones de enorme desventaja. En ese tenor, quisiéramos establecer que coincidimos en que la educación es la opción para superar la pobreza de muchos de nuestros connacionales y formar generaciones de hombres y mujeres que sepan enfrentar el actual entorno y tener las capacidades para insertarse con mayores ventajas a las condiciones globales actuales, que estamos convencidos no deben ser de competencia descarnada y muchas veces sin reglas limpias de juego, sino que deberían transformarse en una cultura de cooperación y colaboración mutua, donde se propicien y consoliden las condiciones que permitan el desarrollo pleno del ser humano en términos materiales, económicos, culturales e incluso espirituales, así como el cuidado escrupuloso del medio ambiente. Esa es precisamente la línea de acción, de pensamiento que ha inspirado las líneas del ejercicio del gobierno de los últimos 20 años en esta ciudad. No siempre se ha tenido éxito, lo sabemos, y creo que, como cualquier otro gobierno, el compromiso y vocación de servicio nos obliga a revisarnos constantemente, debiendo romper con las inercias que impidan cerrarnos a la autocrítica. Sin embargo, es momento de plantear lo que a nuestro juicio representa el punto fundamental de la educación en la nueva Constitución de la Ciudad de México. Y quiero además aprovechar que se encuentran entre nosotros distinguidos representantes educativos del gobierno federal. Queremos enfatizar que para los capitalinos el éxito de la reforma educativa y la reforma política del Distrito Federal recientemente aprobada estaría en la descentralización educativa de la Ciudad de México. Sus habitantes tenemos derecho, vía los representantes y gobernantes que elegimos,
a formular, sin violentar el pacto federal, por supuesto, nuestros propios contenidos y métodos educativos. Por ello nos es tan importante fijar postura en este momento. La actual tutela federal hacia la Ciudad de México en materia educativa no parece ir con el rumbo de la reforma educativa de generar currículas y planes de estudios que respondan a las necesidades presentes y retos futuros de los mexicanos, que les permita superar las desventajas materiales, económicas y sociales del concierto global. Hoy, los gobiernos de cada estado del país gozan del derecho a formular su propia política educativa en todos los niveles de formación, a fin de que sus habitantes tengan las herramientas para enfrentar las condiciones complejas en las que se desenvuelven. Y los capitalinos en materia educativa seguimos siendo tratados, discúlpenme la expresión, como ciudadanos de segunda. En este sentido, en la Ciudad de México tenemos muy claro que la educación debe ser el eje central en el diseño de cualquier proyecto de gobierno. Y es el reto, diseñar una educación con visión de participación en la toma de decisiones que afectan a la población, porque es en la escuela donde se construyen y desarrollan capacidades sociales, donde el ser humano se desarrolla y piensa a partir del otro, donde se inserta la idea de unidad en la diversidad, donde se aprende a dialogar, a estar en contacto y a ser sensible con otras realidades. Hay un número muy importante de derechos que ya consignan la necesidad del rescate de la educación o de la promoción de una educación incluyente para todas y todos los niños, las niñas, las personas jóvenes de esta ciudad, que no voy a detenerme en este momento a enumerar, pero que ya consignan desde ahora la gran importancia que la educación tiene para la Ciudad de México, para el gobierno del Distrito Federal y en este caso para la Secretaría de Educación del Distrito Federal, tripulado por la maestra Barrales. Entonces es muy importante manifestar que todos los derechos que ya se encuentran consignados en forma de programas sociales tendrían que estar necesariamente incluidos en la Constitución de nuestra ciudad. Desde hace 6 meses quiero informarles a todas y todos ustedes, se ha logrado que más de 15,000 jóvenes hayan regresado a estudiar en las formas de educación presencial y vía internet, es decir, en línea. La consigna de este gobierno es que ningún niño, niña y joven se quede fuera de la escuela. Para ello, todo este bagaje de derechos ya consignados, reitero, en las leyes de educación de personas jóvenes de la Ciudad de México tienen que integrarse necesariamente en la Constitución. Pero si además de ello logramos nuestra independencia en términos del desarrollo de la currícula oficial, de acuerdo a las necesidades específicas de nuestra ciudad, estamos seguros que vamos a lograr mejores resultados en materia educativa. Hablamos de educación incluyente. Requerimos una currícula específica para nuestras necesidades, para las necesidades de nuestras niñas y niños y para las necesidades de nuestros jóvenes. Estamos seguros que el gobierno federal, particularmente el señor secretario de Educación Federal, está muy atento desde décadas y que ya representa y representará sin duda un derecho que tendremos que ver plasmado en nuestra nueva Constitución de la Ciudad de México. Entonces, sería la postura que nosotros deseamos implementar. La Carta Magna es una carta de derechos y ya lo hemos mencionado. La educación es el derecho eje que permite al ciudadano, a la persona de cualquier segmento de la población, desde la infancia hasta los adultos mayores, acceder al resto de los derechos. Y lo más importante, en la Ciudad de México queremos apoyar y apoyamos profundamente el desarrollo educativo, pero también apoyamos y garantizamos que los jóvenes y las personas jóvenes de la ciudad tengan la posibilidad de acreditar sus estudios, porque es un derecho, y todo lo que tiene que ver con el registro de validación oficial de estudios, el REBOE famoso, que próximamente se podrá otorgar desde la Secretaría de Educación del Distrito Federal, se va a contribuir precisamente a poder
regularizar muchos estudios, muchas escuelas que en este momento no cuentan con los registros necesarios para certificar el derecho de la educación a los jóvenes, para certificar sus estudios. De otra manera, esto no podría ser una realidad. Esta sería de momento mi participación, insisto, manifestando que en esta nueva lógica de la Ciudad de México, con una reforma educativa que verdaderamente nos permita generar nuestros planes de estudio, promoviendo que los derechos adquiridos se consagren nuevamente de manera muy clara en la Constitución, estamos seguros que vamos a lograr que cada vez menos niños tengan que abandonar las escuelas por razones de precariedad o que jóvenes no puedan concluir sus estudios por falta de igualdad de condiciones. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Marcano. Sin lugar a dudas, nos va a quedar más claro los retos que enfrenta la ciudad en materia educativa, pero usted hacía mención, hizo mención a algo que me gusta porque es algo que hemos estado llamando aquí en estas mesas, que es la protección colectiva de la Constitución y de uno de sus derechos fundamentales, que sin lugar a dudas vendrá ahí, que es el derecho a la educación como el eje fundamental o el motor principal para poder accesar a los demás derechos. Yo creo que en ese sentido, quienes hemos tenido la honrosa tarea de trabajar para nuestros niños y nuestros jóvenes, sabemos que la educación es eso, es el motor que nos permite acercarnos a los demás, al derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a un trabajo digno. Yo creo que efectivamente el derecho a la educación, sin lugar a dudas, tiene que estar muy claro, pero sobre todo tiene que ser avanzada en este trabajo constitucional de la Ciudad de México. Me va a permitir cederle el uso de la palabra al maestro Lorenzo Gómez. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias, diputado, por su invitación a participar en este foro. Agradezco la posibilidad de compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a la gestión de la educación en la reforma política en la Ciudad de México. Yo parto de un principio fundamental, y es que en la reforma constitucional que se firmó, se aprobó en enero de este año, hace unos cuantos meses, deja muy claro nuestra Carta Magna que el Estado, así lo dice textualmente, toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Ese principio constitucional determina la necesidad de concretar efectivamente la descentralización de los servicios educativos hacia el gobierno de la Ciudad de México. No hay, desde mi punto de vista, pero también desde la norma jurídica, no hay ya pretexto para el cual el gobierno de la Ciudad de México no pueda asumir la responsabilidad directa de impartir educación básica como lo hacen el resto de las entidades federativas. Pero sin embargo, tenemos un reto en términos de cómo construimos un sistema educativo para la Ciudad de México. Un sistema educativo que sea integrado, que sea incluyente, que sea equitativo. Un sistema educativo que no nazca con los, podríamos decirlo, con los vicios originales con los que muchos sistemas educativos estatales se construyeron en la transferencia de los servicios de 1992. En 1992, cuando se transfirieron los servicios educativos, el principio que movió la transferencia de los servicios educativos sigue siendo vigente en este momento.
En ese entonces se buscaba, así decía, animar un más amplio concurso comunitario en la escuela, ejercer un control social más eficaz sobre la calidad de la educación y responder consensualmente a los problemas y necesidades más inmediatos de la escuela. El propósito de la transferencia de servicios educativos no era darle poder a ningún gobierno, era lograr que las escuelas tuvieran una atención consensuada, comunitaria, acercada a la comunidad. Entonces, el principio más importante de todo esto, lo importante aquí no es quién tiene el poder de controlar la educación. Lo más importante, y ese es el principio que tiene que prevalecer en la construcción de la nueva Constitución, es el interés superior de la infancia de recibir una educación de calidad, equitativa e incluyente, como lo marca la Constitución. Y eso solamente se puede lograr si efectivamente el modelo del sistema educativo está centrado en los alumnos, y los alumnos están en las escuelas. Entonces, vengo aquí a plantear que uno de los requisitos es que efectivamente coincido con la licenciada Pizano, que es importante, que es fundamental acelerar el proceso de descentralización educativa del gobierno federal hacia el gobierno del Distrito Federal. Tengo una crítica al comentario de la licenciada Pizano, positiva en el sentido de que el artículo 3º constitucional, el espíritu del artículo 3º constitucional tiene que respetarse en la Constitución, debe de respetarse. No hay posibilidades de cambiar el artículo 3º constitucional de la Constitución Federal en la Constitución Política de la Ciudad de México. Y para ello, en ese artículo 3º constitucional, los planes y programas de estudios los establece la Secretaría de Educación Pública, con la concurrencia de las entidades federativas y la participación de los estados. Entonces, no hay planes de estudio por estado, ningún estado diseña sus planes y programas de estudio. Los planes y programas de estudio son federales, son nacionales, no federales, son nacionales, y hay que construirlos colectivamente. Pero eso los tienen que construir los sistemas educativos. El reto para este futuro de la educación en el Distrito Federal, asumiendo que hubiera una posibilidad de voluntad política, porque es un asunto exclusivamente de voluntad política, de transferencia de los servicios educativos hacia el gobierno de la Ciudad de México, tendríamos la oportunidad, como decía yo, de construir un sistema educativo que tuviera, entre otras cosas, que rescatara los éxitos que han tenido las descentralizaciones educativas en diversos estados de la República. Tenemos un cuerpo de documentación amplio, 24 años de la transferencia, tenemos experiencias de todo tipo que nos permitirían efectivamente rescatar lo mejor en términos de organización y de gestión del sistema. ¿Cuál es la mejor forma de organizar y gestionar el sistema para garantizar que estos resultados mejoren? Es cierto, el Distrito Federal tiene los mejores resultados educativos del país, pero la verdad es que en nuestro país todavía nos falta mucho para resolver los problemas de las capacidades con las cuales estamos formando a nuestros estudiantes. Entonces, necesitamos aprender, considerar las lecciones aprendidas en la descentralización educativa. Necesitamos un nuevo modelo de gestión educativa, y este nuevo modelo de gestión educativa es rescatar lo que pensamos, centrado en el aprendizaje. Es un modelo que está centrado en el aprendizaje, no en la cobertura. No se trata de meter niños a la escuela, hay que retenerlos, pero los que ya están en la escuela tenemos que centrarnos en su aprendizaje, y un sistema educativo tiene que trabajar para ello, para que los niños aprendan. Dos, además de estar centrado en el aprendizaje, tiene que estar centrado en la escuela, porque es la institución pública de primer contacto de la inmensa mayoría de la población. Y entonces la escuela tiene que estar centrada en el aprendizaje, y el sistema apoyando una escuela que se centre en el aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes. Y además, muy importante, un sistema que esté considerando a la escuela como
una organización de aprendizaje y crecimiento. Y esto tiene que estar soportado con una visión de los docentes como profesionales de la educación. La oportunidad de un nuevo sistema educativo, de una nueva forma de gestión educativa, es que comprendamos que no hay sistema educativo que mejore desde fuera. El sistema educativo mejora desde la escuela y mejora desde los docentes. No es nada de lo que viene fuera va a cambiar si no mejoramos la capacidad de nuestros docentes, si no respetamos el nivel profesional de los docentes. Entonces, nuestro sistema educativo y la forma de trabajar con los maestros durante mucho tiempo ha sido bajo el concepto de oficio. Parece que la docencia es un asunto de oficio. A los maestros se les capacita, no es cierto, a los maestros se les capacita, a los maestros se les desarrolla profesionalmente. Y cambiar el concepto es cambiar la forma de gestionar la educación en esta ciudad. Entonces, la Ciudad de México es la capital de la República. Y como capital de la República tiene la oportunidad de proyectar nuevamente un nuevo modelo de gestión de la educación básica, de la educación media superior y por supuesto, como lo estamos viendo, lo vimos ayer, de la educación superior. No solamente pensando en una estructura centrada en la escuela y en el aprendizaje, que la escuela como organización de crecimiento y aprendizaje. Al pensar en esto, necesitamos tomar en consideración aquellos factores que se nos pierden que se han perdido dentro del radar educativo. Lo han comentado aquí, uno de los elementos más importantes es que la escuela permita llevar a los niños y jóvenes desde su inicio hasta su finalización con éxito. Eso implica que se queden en la escuela y se queden para aprender. Los datos que tenemos ahorita en el país es que en todo México, entre primaria, entre secundaria y media superior, abandonan sus estudios más de 1 millón de niños al año. Una parte de ellos importante es en el Distrito Federal. Era en el Distrito Federal, ahora en la Ciudad de México. No podemos garantizar un sistema educativo incluyente y equitativo si no es para todos. La educación es un derecho, ya no estamos buscando otorgarle una garantía constitucional a los niños y jóvenes. Es un derecho, es nuestra obligación hacer que permanezcan. Y eso, necesitamos un sistema que esté preparado para responder a eso. Ojo, no es una cuestión solamente de repartir dinero, es una cuestión de hacer la educación pertinente y que los jóvenes y niños se interesen por su proyecto de vida. Y eso requiere, nuevamente, una escuela como centro de organización de aprendizaje y de crecimiento. Entonces, los retos que tenemos son gigantescos. El reto que tiene la Ciudad de México es gigantesco. Crear un sistema educativo integrado. Integrado significa que no haya una visión por un lado de básica, por otra de media superior y por otra de educación superior. Es un proyecto de formación de ciudadanos desde los primeros años de educación formal hasta su incorporación a la vida productiva, en un continuo. Y un sistema tiene que actuar y cada nivel va a tomar lo que tiene que tomar de lo que viene, pero tiene que estar integrado, tiene que ser incluyente, tiene que ser equitativo. Y fundamentalmente tiene que ser de calidad. Ese reto es el que tenemos que responder en la reforma política del Distrito Federal. Sí, muchas gracias por su atención. Gracias, Gómez Morín. Sin lugar a dudas, acaba usted de poner algunos temas que me gustaría reflexionar. No se trata de ingresar alumnos en la escuela, es retenerlos. Efectivamente, a veces apostamos más, incluso políticamente algunos la apuestan, a que todo el tema en educación tiene que ver con si se ingresa o no se ingresa. No es un tema de ingreso, efectivamente, es un tema de cómo retenemos, cómo hacemos que esa educación
sea de ayuda para el crecimiento como ser humano y también como parte del desarrollo económico de todos nuestros niños, nuestros jóvenes, y sin lugar a dudas, efectivamente no se trata solamente de integrar porque que ingresen, se trata hacia dónde los vamos a llevar, y en ese a dónde los vamos a llevar también tiene que ver con lo que usted también señala, que no se puede ver solamente el tema de la educación básica y luego ver el tema separado de la educación media superior y luego verlo desgregado de la educación superior. Tiene que ser un tema de carácter integral, que sepamos desde nuestros niños cuando entran a preescolar tener ya todo planeado para cuando salgan de la universidad y posgrado, porque no es terminar, no solamente a veces nos conformamos con decir la licenciatura, pero la realidad es que va mucho más allá de ello. Me voy a permitir ceder el uso de la palabra a la maestra Lucilia García Gutiérrez, que seguramente también nos podrá hacer los comentarios en lo que es el espíritu del artículo 3º constitucional. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos los presentes. Asisto efectivamente, como ya se dijo, a este foro con la representación del maestro Juan Díaz de la Torre, presidente del Consejo General Sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y a nombre de quien les entrego a ustedes, todos ustedes un cordial saludo. Decirles que me siento honrada de participar en este foro denominado Perspectivas de la Educación en la nueva Alianza Constitucional de la Ciudad de México, con énfasis en la vigencia de los principios filosóficos del artículo 3º constitucional. Por lo que agradezco desde luego a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y particularmente al diputado Juan Gabriel Corchado Acevedo, coordinador de la coalición parlamentaria de los partidos Nueva Alianza, Partido del Trabajo y Partido Humanista, la gentileza de su atención, y desde luego expreso mi reconocimiento y saludo a la participación de tan distinguidos invitados en este panel, todos expertos en el tema educativo y cuyas opiniones enriquecen con certeza el debate. Uno de los aspectos más importantes que puede tener un foro de estas características es la posibilidad de escucharnos e intercambiar puntos de vista sobre los temas de la agenda del constituyente de la Ciudad de México y ser parte de esta reflexión colectiva que nos ilustre a todos, nos haga pensar, nos permita manifestar nuestras preocupaciones, planteamientos y sugerencias. Y hablar de la educación no es un tema menor. La educación es el principal instrumento de socialización y desarrollo de capacidades. Todos los que aquí han hablado coincidimos en ello. Desde la perspectiva social se contempla como promotora de nuestros valores nacionales, lo que nos permite citar a uno de los sociólogos más destacados en materia educativa, Emilio Durkheim, quien la define como el proceso de transmisión cultural de una generación a otra, de las generaciones adultas a las generaciones jóvenes, concebida así como un derecho fundamental, pero también como un proceso social, tanto por su origen como por sus funciones. La atención hacia la acción educativa, como el desarrollo de las facultades intelectuales y morales, implica dirigir la inserción del educando en un mundo donde más de las 2/3 partes de la economía global reside en la sociedad del conocimiento. La educación ha tenido un objetivo fundamental: lograr el desarrollo integral del ser humano para que éste sea mejor en su crecimiento, en su vida personal y en su vida en sociedad. La educación es conocimiento. El conocimiento es vínculo con el medio que nos rodea, con nosotros, con los miembros de nuestra familia, con la comunidad, con la sociedad, con el país, con nuestro mundo. Y la educación pública ha sido un tema permanente de discusión desde los primeros pasos de nuestro México independiente hasta la actualidad. Su acción e influencia se vinculan estrechamente con el desarrollo y crecimiento de los niveles de bienestar y de justicia social.
La historia de la consolidación de un régimen de instituciones en nuestro país ha sido compleja. En el siglo XIX, cuando el país nace a la vida independiente, esa historia estuvo caracterizada por las constantes pugnas entre los que pretendían conservar los fueros y privilegios y los que querían cambiar para establecer un nuevo proyecto nacional que lograra mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población. Sobre la base de una política democrática en esta etapa, se dieron intentos de organizar la vida pedagógica del país, todavía dentro del marco de las relaciones Iglesia-Estado y de la enorme influencia tanto política como económica que ejercía el clero. Desde la visión de Morelos, prescrita en los sentimientos de la nación, la educación debía impartirse como necesaria a todos los ciudadanos, pasando por el gran proyecto educativo de los primeros federalistas, encabezado por Valentín Gómez Farías, quien planteaba una educación laica y descentralizada para constituir el Estado moderno, y la gran reforma educativa de Benito Juárez, que establecía por primera vez el compromiso del Estado con el carácter obligatorio de la educación para transitar al mundo y a la reflexión desde la óptica de la ciencia. Después de muchos años de debate de las ideas registradas en la Constitución del 24, la del 57 y la del 17, se colocó a la educación pública como un proyecto obligado del Estado a impartirla en teoría a todo el pueblo. La idea de la educación para todos ahí empezó. Es así que en el artículo 3 constitucional se encuentran resumidos casi ya 200 años de conquistas históricas y el marco legal de la educación pública que apunta hacia el futuro. Conquistas sociales que forman parte de nuestra historia educativa, conquistas sociales que obligan al Estado a educar a las niñas, a los niños y jóvenes de nuestro país para que desarrollen amor, respeto y responsabilidad por sí mismos, por los demás y por su país. En la Constitución del 57, de 1857, se planteó por primera vez que la educación primaria fuera gratuita y obligatoria, y es hasta la Constitución del 17, en el párrafo 4 del artículo 3, donde señala que en los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria, laica y obligatoria. Para afianzar estos mandatos a lo largo del siglo XX y de los 3 primeros lustros del siglo XXI, el texto constitucional ha tenido diversas reformas y modificaciones que, entre otros avances, ha ampliado la obligatoriedad de la educación y fortalecido el deber del Estado mexicano con el financiamiento de la educación pública. Ha instituido un sistema nacional de evaluación y legitimado el derecho humano de la niñez y juventud a una educación de calidad. De 1917 a la fecha, el artículo 3 constitucional se ha reformado en 10 ocasiones. Su contenido ha sido y seguirá siendo un debate no concluido por las dimensiones múltiples e indisolubles de índole ética, cultural, económica, social y cívica. El 26 de febrero del 2013 se publicaron las modificaciones a los artículos 3 y 73, generando un alto impacto en el sistema educativo nacional. Se reforma la Ley General de Educación, donde se establece por primera vez en nuestra historia, en el marco legal, la obligación del Estado de ofrecer un servicio de calidad, y se crean la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente. La historia de México sería imposible explicarla sin vincularla al sistema de educación pública. La biografía de las maestras y de los maestros está ligada a la lucha por el derecho de cada mexicana y de cada mexicano a una educación pública de calidad. En su aspiración de desarrollo y civilidad mundial, grandes hombres y mujeres, pensadores, investigadores, académicos y legisladores se han ocupado de reflexionar y de aportar ideas al apasionante debate del derecho humano a la educación. Por lo que en este contexto, desde la misión y visión del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, consideramos que la Constitución del Estado de México, de la Ciudad de México, siendo una ciudad de avanzada en su marco jurídico, en sus instituciones e inmersa en la aldea global, que supera incluso a otras grandes ciudades y entidades federativas, es necesario que en su texto
y qué bueno que coincidamos con los aquí participantes, se preserven los principios filosóficos del artículo 3º de la Ley Suprema. La educación pública que imparte el Estado debe ser obligatoria. Yo dejaría mi participación hasta aquí por los tiempos que nos dieron. Ampliaremos la reflexión en este sentido sobre la importancia de que quede plasmado de esa manera en el debate de la Ciudad de México, de su Constitución, e insistiremos en ello, porque una tendencia muy importante global va tendiendo hacia la privatización de la educación pública, y ejemplos muchos hay ya en el mundo. Ampliaríamos un poco la reflexión en este sentido en la segunda parte de la participación. Muchas gracias. Maestra Lucila García, sin lugar a dudas, nos llevó a la primera Constitución, al tema a los sentimientos de la nación, que seguramente, como bien usted señala, el debate educativo nunca ha sido un debate ilimitado, ha sido un debate constante a lo largo de nuestra historia, y que obviamente no nos podremos sustraer en el debate de la Constitución de la Ciudad de México, también en materia educativa. Le cedería el uso de la palabra en segunda ronda a la doctora Sofía Leticia Morales García. Muchas gracias a la Asamblea Legislativa. Le agradezco la invitación a la Secretaría de Educación Pública y específicamente a la Administración Federal, muy especialmente al diputado Juan Gabriel Corchado. Yo quisiera tomar el privilegio de estos últimos minutos de reflexión para dirigirme directamente al grupo de notables que van a tener o que tienen la responsabilidad y el privilegio de escribir la Constitución de la Ciudad de México. Catarina Tomasevsky ha sido la relatora de derechos humanos en Naciones Unidas. Desde un enfoque de derechos, ha planteado primero 4 A's y luego se le ha agregado a través del debate una quinta A. Y yo quisiera poner a su consideración como reflexiones para el derecho a la educación. La asequibilidad, que nos llevaría a preguntarnos si en la Ciudad de México estamos haciendo todo lo que podemos para responder al compromiso de que todos los niños, niñas y jóvenes tengan el derecho a una educación obligatoria. Se debe de responder desde la Ciudad de México. Accesibilidad desde la mirada de los jóvenes, niños, niñas y jóvenes. Implica que todos tienen realmente una accesibilidad económica. Si bien la educación es gratuita, sabemos que las becas en algún momento el apoyo económico es fundamental para concluir la educación media superior sobre todo y responder al derecho a la educación. Pero también preguntarnos si esta accesibilidad física, si tenemos en consideración lineamientos arquitectónicos para que todos los niños y las niñas y jóvenes con alguna discapacidad motora puedan acceder, o estamos desde la Ciudad de México proporcionando suficientes materiales para elevar la calidad educativa, son accesibles a los jóvenes, a los niños, niñas y jóvenes con esta diversidad que nos caracteriza. En ese sentido, a nivel también internacional se ha planteado un modelo de materiales que responda a lo que se ha llamado el TUA, que es el diseño universal para el aprendizaje. Estamos construyendo este tipo de materiales que responden a toda la diversidad de los alumnos y alumnas. La tercera es adaptabilidad. ¿Cómo respondemos a esas necesidades diversas? Ya el maestro Lorenzo Gómez Morín ponía el acento en que es importante que cada entidad federativa responda a una visión de cuáles son las necesidades en su contexto, en el sentido de aprendizaje. ¿Cómo
de alguna manera en estos materiales de diseño universal para el aprendizaje los contextualizamos. No es lo mismo la realidad de Iztapalapa que la de Benito Juárez, si lo vemos en ese sentido, la de Milpalta. ¿Qué esfuerzos hacemos desde la Ciudad de México con la responsabilidad de la educación para responder, para adaptarnos a la diversidad de los alumnos? La cuarta A, aceptabilidad, habla también de relevancia y pertinencia. ¿Para quiénes? Para nuestros niños, niñas, jóvenes. Sabemos que uno de los grandes desafíos del derecho a la educación en este momento es la deserción. En el tránsito primaria, secundaria, perdemos al menos de la visibilidad a 6,000 niños y niñas en este tránsito primaria. Digo al menos de la visibilidad porque seguramente algunos, un porcentaje de ellos se mueve al Estado de México, se mueve a otra entidad. El CIGEP a nivel de la Secretaría nos va a ayudar a darle visibilidad. Pero sí tendríamos que decir qué tanto respondemos también a la relevancia, a la pertinencia desde la mirada de los niños y niñas jóvenes de la educación obligatoria en la Ciudad de México. La pertinencia. Pertinente para el niño migrante, la educación que le estamos dando, para el niño indígena invisibilizado en nuestras escuelas, para las niñas con esa perspectiva de género, a diferencia de los desafíos que tiene el joven en la secundaria, que a propósito deserta mucho más en la secundaria que el niño, el joven, que la joven. La eficiencia terminal de las niñas es mayor y el gran desafío es cómo hacemos relevante la educación en secundaria y en media superior todavía. La última A, agregada en este debate de derechos humanos en el proceso educativo, yo diría en el proceso de responder a los derechos, es la accountabilidad, que nosotros la traducimos como Contraloría Social o rendición de cuentas. Tiene que estar permeada también la Constitución de elementos de la sociedad para dar esta rendición de cuentas, este derecho a la educación, cómo respondemos a ello. Yo terminaría con eso, pero sí quisiera, antes de pasar la palabra, decir cuáles son, en términos numéricos y en términos factuales, los grandes retos. Crecer en el compromiso de la educación inicial y preescolar. La primera infancia es la mayor inversión en términos redituables económicos y en términos sociales. Si nosotros, el desafío es cómo invertimos más, con modalidades mixtas que involucren a la educadora de barrio, que nos permitan también formar a padres y madres de familia en esta tarea de educación de la primera infancia. Vínculo preescolar primario. Efectivamente, comentábamos antes de entrar aquí, el preescolar, tenemos que ir creando la cultura de que el preescolar es fundamental para el aprendizaje. No es nada más un requisito, ni es nada más porque voy a trabajar. Es fundamental para las habilidades prelectoras y de razonamiento matemático. Y lograr ese vínculo entre tercero de preescolar, primero de primaria, con una metodología lúdica, que permita que el tránsito no sea abrupto, que se aprenda jugando también en primero de primaria. Efectivamente, como bien lo decía el diputado, el gran compromiso de la Ciudad de México es cómo extendemos la jornada. Comentábamos antes de entrar que a lo mejor ya no crecen el número desde un punto de vista demográfico, los niños, niñas y jóvenes en la Ciudad de México. Pero la realidad en este momento es que las escuelas de tiempo completo, diseñadas para responder a aquellas zonas de mayor equidad, no están ubicadas en la Ciudad de México en esas zonas. ¿Por qué? Porque en Iztapalapa tenemos 600 alumnos en la mañana, 600 alumnos en la tarde. ¿Cómo extendemos una jornada de 6 a 8 horas? Lo podemos hacer en Cotén, lo podemos hacer en Benito Juárez, pero no lo podemos hacer en Iztapalapa y en otras, en la Gustavo Madero, en otras donde la densidad poblacional, las condiciones de pobreza, de violencia y de inseguridad, y por un lado nos impiden extender esa ley mucho. Entonces, no es solo cuestión de voluntad política, es también condiciones de contexto y cómo respondemos con pertinencia a esas condiciones.
El tránsito primaria y secundaria, ya lo comenté, son 6.000 niños y niñas que se invisibilizan, que no entran a secundaria. ¿Qué responsabilidad asumimos hasta este momento? Mandar una carta al padre tutor para decirle que es un derecho de su niño o de su niña. Aún así no recuperamos en la secundaria. ¿Qué podemos hacer como Ciudad de México? Tendría que estar contemplado también mecanismos alternos. La georreferenciación para la calidad. Obviamente, sí encontramos que aquellas escuelas que han extendido su jornada tienen mayor aprovechamiento académico, pero también que al georreferenciarla, los peores resultados están ubicados en aquellas localidades, delegaciones de mayor pobreza, de reciente migración y de condiciones de inseguridad. ¿Cómo logramos que esa equidad con calidad, pues esa calidad con equidad responda a una visión georreferenciada de la ciudad de México? Gracias, doctora Morales. Sin lugar a dudas, nos pone a pensar su reflexión. Voy a tomar nada más una de las que el crecer en educación preescolar, y mencionaba usted también crecer en educación inicial. Ha habido una política de apertura de guarderías en pos de ser depositarias de los infantes, las condiciones de trabajo ahora de las madres. Y la realidad es de que solamente son depositarias. No se está brindando una educación de carácter inicial, que en muchos países es una realidad. Ya la educación desde los primeros meses, incluso los primeros años de vida. Yo creo que es uno de los grandes retos que no solamente enfrenta la Ciudad de México, es uno de los grandes retos que se enfrentan a nivel nacional, de cómo ampliamos, cómo cambiamos este sistema de guarderías por un sistema de educación inicial que nos permita, en eso que mencionaba el maestro Lorenzo Gómez Morín, que sea parte de una integralidad en el que le estemos dando a los ciudadanos y a los habitantes de la Ciudad de México, a nuestros niños, una visión de futuro que les permita su pleno desarrollo emocional, su pleno desarrollo económico, pero sobre todo su pleno desarrollo en la totalidad de sus derechos. Le cedería el uso de la palabra a la maestra Finola Lozano. Gracias, diputado. Yo quisiera concluir esta participación mencionando, haciendo referencia a lo que el señor maestro González Morín, Gómez Morín, mencionaba con respecto al sistema educativo de esta ciudad, que me parece fundamental insistir. Efectivamente, quien rige los planes y programas de estudio a nivel nacional es evidentemente la Secretaría de Educación Pública. A lo que nos hemos referido es a la descentralización de los contenidos específicos de la Ciudad de México. A eso nos hemos referido y es una realidad que nos ha dado. Como todos ustedes sabrán, los derechos, la diferencia entre los derechos humanos y los derechos fundamentales es, en este caso, que no se han constitucionalizado. Es decir, el derecho humano a la educación en la Ciudad de México, si bien es cierto que está cubierto por la Carta Magna Nacional, no está constitucionalizada y no es un derecho fundamental en la Ciudad de México. Sí, insisto, desde la perspectiva federal, no desde una normatividad de la Ciudad de México, de tal suerte que creo propicio y que saludo, y estoy segura que todos aquí saludamos la buena disposición del gobierno federal para lograr esta descentralización educativa, no desde una perspectiva política, porque en el quehacer de la educación no hay que hacer política. En tratándose de la educación no se vale hacer política, se vale promover el derecho, ahora sí fundamental, plasmado en una constitución local que permita y garantice que todos y todas los niños y las personas jóvenes puedan tener acceso a ello.
Es así que con esta buena voluntad que agradecemos, estamos seguros que esta transferencia de servicios educativos a la ciudad, ya plasmado en la Constitución que próximamente se generará, logrará que todas estas condiciones de inclusión, de accesibilidad, de universalidad de la educación sea una realidad. Estamos seguros y confiamos que vamos a caminar de la mano en esta transición que mucha falta hace precisamente para lograr los objetivos que ya mencionaba la doctora Sofía Leticia Garza, y que tiene que ver con adecuar ciertas necesidades educativas a las necesidades de la población, porque en esta ciudad tenemos 16 diferentes realidades. Y me refiero que cada delegación tiene una realidad distinta. Y en las mismas delegaciones hay realidades muy contrastantes que tenemos que atenderlas todas. Quiero entonces saludar esta disposición para que podamos intervenir como Secretaría de Educación del Distrito Federal en los contenidos. Reitero, no los generales que evidentemente deberá seguir marcando la Secretaría de Educación Pública, sino que se conviertan entre todos, que coadyuvemos para que este proceso se logre, maestro. Será un honor para nosotros trabajar con ustedes en conjunto. Y yo quisiera finalizar diciendo que el constituyente debe ser la ocasión precisa para enfocar la educación como una herramienta en la construcción de nuevas sociedades con nuevos sujetos. Tenemos ante nosotros la maravillosa oportunidad de tener una constitución clara, precisa, sencilla y accesible para que tanto los pequeños como los adultos conozcan, se apropien y se vean reflejados en su contenido. En materia educativa debe garantizar el acceso universal a la educación laica, pública, gratuita y de calidad en todos los niveles, tipos y modalidades. Una educación que permita a las personas acceder a las herramientas, contenidos y capacidades necesarias para desarrollarse, trabajar con dignidad y tomar decisiones fundamentales. Debe hacer explícitos los principios para alcanzar una sociedad incluyente y hacer realidad una educación que reconozca la importancia de la diversidad social, cultural, política, económica de la ciudad. Debe contener en suma la expresión clara y contundente de la consagración, ahora sí, de los derechos fundamentales de los capitalinos. Les quiero agradecer a todos la atención a esta intervención y les reitero el saludo de la señora secretaria, de la maestra Alejandra Barrales Magdalena. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. Y Nora, seguramente todos los que de una u otra manera participamos y participaremos en el tema de la Constitución de la Ciudad de México, y estaremos prestos a velar por algo que usted acaba de señalar. La Ciudad de México es una ciudad avanzada, donde nos podemos decir que el pensamiento más vanguardista del país aquí ha visto cristalizar muchos de sus aspiraciones, y que muchos estados han seguido el ejemplo de la ciudad, y que seguramente en este ejercicio no será diferente. Y también cabe señalar que en las dos últimas participaciones veo algo que seguramente nuestro constituyente no debe de perder de vista, que es el tema de la visión metropolitana. Incluso es más allá de las necesidades y requerimientos de los habitantes de la Ciudad de México. Tema de inclusión obviamente de grupos vulnerables, pero también es la inclusión de los migrantes que llegan buscando esta ciudad, pues desarrollo educativo. También tenemos el tema de las zonas compartidas en la Ciudad de México por el Estado de México propiamente. Me comentaban por ahí en una escuela
que si los muchachos salen por un lado están en el Distrito Federal, si salen por la otra puerta de la escuela ya salen al Estado de México, que eso seguramente evidencia la necesidad de ver el tema educativo, no solamente como Ciudad de México, sino en un ámbito metropolitano, y que eso será uno de los grandes retos para el constituyente y obviamente también uno de los grandes retos para el gobierno federal, el cómo poder hacer convivir ese tipo de circunstancias en una ciudad que no se parece a ninguna otra. Le cederé el uso de la palabra al maestro Lorenzo Gómez Moya. Muchas gracias, diputado. Para complementar la intervención que hice anteriormente, creo que parte de las responsabilidades que también deberían de ser descentralizadas al Distrito Federal son las del sistema de educación media superior federal que están vigentes, que están actuando en la Ciudad de México y que no están bajo el control de la Secretaría de Educación. El reto más grande que tenemos para una constitución es cómo construimos un sistema que aprenda del pasado pero que vea para adelante. Es decir, una propuesta progresista, una propuesta de avanzada, tiene que ser una propuesta que no esté estancada en los vicios que traemos arrastrando en términos de gestión pública. Entonces, eso nos va a llevar al diseño, nos tiene que llevar al diseño no solamente del texto constitucional, sino de los cambios estructurales que va a provocar en el gobierno de la ciudad. Y en particular, ¿qué organización para la nueva constitución? En materia educativa, ¿qué organización del sistema educa la nueva constitución de la Ciudad de México? Reitero, creo que en esto debemos de buscar que este sistema educativo de la Ciudad de México pueda renovarse, reestructurarse, reformularse, recrearse de forma tal que su estructura de gestión está organizada efectivamente por los propósitos y el espíritu del artículo 3º constitucional, pero también por los nuevos retos de la educación. Y los nuevos retos de la educación en una de las capitales, de las ciudades más importantes del mundo. Una estructura educativa con las 4 A's que comentó la maestra Sofía Leticia, en términos de inclusión y de equidad en todos los niveles educativos. Una estructura de calidad de aprendizajes, una estructura de gestión que esté centrada en calidad de aprendizajes, una estructura de gestión que esté centrada en el desarrollo profesional para los docentes. Y por último, de lo que muy poco se ha hablado, pero que hacen los sistemas modernos, es una estructura de atención y acompañamiento al desarrollo institucional de las escuelas. Estimado público, entendamos que el paradigma del aprendizaje basado en el aula y la escuela ha sido rebasado desde hace mucho tiempo. Nuestros niños y jóvenes no aprenden ya solamente en la escuela. La escuela ya no es solamente el lugar donde uno va a adquirir conocimiento. Nuestros niños y jóvenes están aprendiendo y accediendo a información y conocimiento mucho mayor fuera de la escuela que dentro de la escuela. Esto nos obliga a repensar la forma en cómo están organizadas las escuelas, la forma en cómo estamos organizando el aprendizaje, ¿sí? Y sobre todo la forma en cómo un sistema educativo se organiza para responder a este clima social. Esto es visión de futuro. Esto no es algo que vaya a ocurrir dentro de algunos años, es algo que en esta ciudad está ocurriendo en este momento. Entonces tenemos el espacio y el momento de oportunidad mayor para generar y crear un sistema de avanzada en materia educativa. Se lo merece la Ciudad de México. Muchas gracias.
con el morir, sin lugar a dudas, nos lleva a la reflexión no solamente de lo que hicimos o de lo que estamos haciendo, sino lo que debemos de hacer. Yo creo que en ese sentido le agradezco enormemente su participación y sobre todo porque nos lleva a reconocer que efectivamente nuestros niños, nuestros jóvenes ya no aprenden como aprendíamos algunos hace algunos años, si no hacemos en este caso lo que va a surgir en la Constitución de la Ciudad de México cubra con su expectativa para que tengan derecho a una educación de acuerdo a su nueva circunstancia, que estaremos cometiendo un error. Muchas gracias. Le cederé el uso de la palabra a la maestra Lucila García Gutiérrez. Muchas gracias. En esta segunda parte de participación hablé un poco sobre los principios filosóficos del artículo 3º constitucional. Como ya se ha expresado, la educación pública tiene un objetivo fundamental: lograr que el ser humano sea mejor en su crecimiento, en su vida personal y en su vida en sociedad. De ahí que el hecho educativo y su influencia están indisolublemente vinculados con el desarrollo y crecimiento del bienestar social. Su importancia radica en que representa para millones de mexicanas y mexicanos la única posibilidad de desarrollo y de permeabilidad social. Por ello es condición insoslayable cumplir mínimamente con el proyecto educativo de la Constitución de la Ciudad de México en los 3 principios filosóficos que le dan vigencia al artículo 3º constitucional, garante de la escuela y la educación públicas como el bien público nacional por excelencia. Primero, la obligatoriedad para dotar del mejor patrimonio a cada individuo y de su mejor recurso y oportunidad de desarrollo, de permeabilidad y de movilidad social. La educación ha representado históricamente alrededor del mundo la base sobre la cual se ha construido el progreso de las naciones. Existe una relación directa entre el grado de escolaridad de los habitantes y el desarrollo de un país, de un estado e incluso de una comunidad. Si queremos que la Ciudad de México se mantenga como una entidad que camina al ritmo de otras capitales vanguardistas, con leyes como la salud y las de sociedades de convivencia, entonces debemos aspirar a trascender más allá de la educación pública que el artículo 3º constitucional consagra como obligatoria, es decir, a la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Le debe anteceder, como ya lo expresó aquí la doctora Sofía, la obligatoriedad de la educación inicial, por la trascendencia que reviste la formación de los primeros años de vida, porque es allí donde se gesta en el ser humano el material potencial más importante. Está demostrado que es la etapa en la que se realizan más conexiones cerebrales y se potencian las capacidades de lenguaje y pensamiento de los niños. Es cuando se apropian de la cultura que los rodea, adquieren habilidades de convivencia social y construyen su identidad. Por lo tanto, la obligatoriedad de la educación inicial debe ser una tarea imperativa e impostergable para una entidad que históricamente ha sido punta de lanza de las transformaciones legislativas. En este mismo contexto y como entidad detonadora de los grandes cambios nacionales, en la Constitución de la Ciudad de México debemos también crear las condiciones necesarias para que en un futuro inmediato se haga obligatoria la educación superior vinculada a esta al mundo del trabajo. Segundo, el principio de la gratuidad, para generar las bases de equidad de oportunidades que sustentan a la justicia social. Este principio debe interpretarse en el sentido más amplio. No solo implica que las escuelas públicas estén exentas de costos para sus destinatarios, sino que el Estado debe asumir la absoluta responsabilidad para sufragar los gastos de infraestructura, equipamiento y mantenimiento, así como del personal directivo, el docente, técnico, administrativo y manual suficientes en cada plantel educativo. Tercero, el laicismo, que define el espacio en que la intervención del Estado es pertinente y hace de la tolerancia y el respeto a la diversidad y la inclusión. La escuela es un espacio de florecimiento de la libertad y la tolerancia, también lo es de coincidencias en principios y valores
que abonan a la convivencia humana. El constituyente de 1917 definió muy bien a la escuela laica como un espacio ajeno a toda doctrina religiosa. La Constitución garantiza la libertad de creencias, pero establece claramente los lugares para el culto. La escuela laica es baluarte y principio imprescindible de la convivencia social armónica. La vigencia de los principios filosóficos del artículo 3º constitucional, que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha venido impulsando desde su fundación en 1943, van de la mano con los fines que establece el propio texto constitucional, entre los que podemos mencionar el científico, para dotar de una cosmovisión plural de la realidad y confiable del conocimiento en contraposición a visiones dogmáticas o fundamentalistas; el democrático, como una forma de extender nuestra estructura jurídica y política de convivencia social a todos los ámbitos de nuestra vida. Si la escuela pública abandonara este valor, implicaría el riesgo de que se violentara el principio de la igualdad, el carácter nacional para la comprensión de nuestros problemas y la conformación de una identidad que nos permita defender nuestra independencia política y económica, el arraigo y el sentido de pertenencia adquiridos en la niñez y la juventud, provoca ciudadanos responsables, comprometidos y dispuestos a la acción solidaria. La contribución a la convivencia humana para el fortalecimiento de los elementos, principios de convivencia social. Solo quien vive con los demás aprende a autorregular su conducta. La calidad de la educación, para que el Estado cumpla con su responsabilidad de hacer de todas las escuelas públicas el espacio idóneo para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los jóvenes de la Ciudad de México, para construir un concepto integral de calidad aplicable al ámbito educativo. Se deben considerar diversos factores que pasan por la responsabilidad de autoridades educativas federales y estatales, por la de los docentes en diferentes funciones, por la de los padres de familia, por la mejora de materiales e instalaciones educativas, por los medios de comunicación, entre otros, y especialmente por la armonización de estos elementos para enfocar los esfuerzos hacia aprendizajes significativos y duraderos por parte de los estudiantes. Finalmente, expresar que la evaluación con fines de mejora representa una opción para darle seguimiento, pero bajo ninguna circunstancia se debe pervertir su uso para justificar la descalificación de los actores educativos, en particular de los maestros. Coincidimos con lo expresado por el doctor Gómez Morín: a los maestros no se les capacita, se les ofrecen oportunidades de desarrollo profesional. En fin, es un debate que es permanente y progresivo, y que hoy que se abre esta oportunidad de elaborar la Constitución de la Ciudad de México, una Ciudad de México a la que aspiramos, pues a que esta Constitución sea avanzada y que sea pionera, como siempre lo ha sido, en este caso el Distrito Federal, en el resto del país. Gracias. Creo que, y aquí se me va a permitir hablar en nombre del partido Nueva Alianza, el tema de una educación obligatoria, de una educación gratuita, de una educación laica, de una educación científica, de una educación democrática,